de lo que es herramientas de programación. Ahora veremos, por ejemplo, el control de números. Para eso tienen que crear una otra hoja que diga control de números. Yo solo si lo tengo acá, vamos a ver. Control de números, acá. Control de números, ¿ya? Esto nos sirve para cuando hagamos un formulario, hacer un rango de números y no permitirle al usuario que ingrese uno distinto a ese. Por ejemplo, vamos a insertar aquí, acá hicimos el ejemplo de una marca de un auto, marca Mazda y repuesto de cierto hasta ciertos años, ¿no? Aquí al lado voy a hacer el ejemplo. Por ejemplo, supongamos que ya una escuela de fútbol. Ya. Entonces, la escuela de fútbol tiene solamente hasta cierta edad. Entonces, eh, sexo del alumno, ¿cierto? Ahí puede ser masculino, femenino, lo que sea, ¿cierto? Femenino, para vamos, ya que está en auge, ¿cierto? Femenino. Y acá vamos a poner lo que es la edad, ¿ya? Y la edad de la persona. Entonces, esta escuela de fútbol femenina, por decir así, va a permitir cierta edad, nomás, es decir, a aquellos alumnos que tengan de 6 años hasta máximo 15, de 6 a 15. Entonces aquí vamos a hacer un control de número, vamos a ir a insertar, ¿cierto? En insertar, aquí vemos el control de número, que es para desplazamiento, perdón, control de número, y lo vamos a dibujar ahí, ¿cierto? Lo pueden hacer más chiquitito también, así, ahí. Ya, entonces el control de número me va a permitir a mí empezar con rangos de números, ¿ya? De un número X hasta un máximo. Entonces, como está ya activo, botón derecho del mouse, vamos a formato de control. Y aquí en formato de control me va a decir valor actual, vamos a hacer hasta el mínimo va a ser 6 años, ¿cierto? Valor mínimo, entonces también ponemos 6. Y valor máximo, vamos a aceptar niños o niñas hasta los 15 años. Incremento de uno en uno, ¿ya? Y vincular con qué celda. Esta vinculación con celda tiene que ver con respecto a esta, por ejemplo, a la G5, donde dice qué edad tiene esta persona, ¿ya? Entonces ahí hacemos el formulario con esta herramienta, que es formato de control de números, ¿cierto? Aceptar. Ahí estamos, ¿cierto? Empezamos con el número 6 y sexo alumno, por ejemplo, femenino, obviamente acá vienen los nombres de la persona, los apellidos, etcétera, ¿cierto? Y edad que tiene, ahí puedo poner 7, 8, 9, 10 y dejar hasta la que corresponde a la persona. Si me voy más allá a los 15 no me acepta, ¿ya? Por lo tanto, el control de número me permite eso, a ver un rango de número y no permitirle al usuario que ingrese más allá de, ¿ya? Entonces, ¿estamos claros con eso? Igual hagan un ejercicio con esto, es bastante práctico en algunas situaciones, ¿ya? Yo le doy un ejemplo a modo de que se le hagan una idea de en qué otra cosa pueden utilizarlo, ¿ya? Entonces, control de números, como estamos con naranjo, estamos listos, ¿ya? Es el control de números. Ahora vamos a ir al botón de opciones, que, que es bueno, mejor voy a hacer un video aparte de el botón de opciones, porque es más largo, ¿ya? Vamos a ir al cuadro de lista, cuadro de lista. También tienes que tener creado una hoja donde diga cuadro de lista. Aquí yo tengo uno, cuadro de lista, ¿ya? Eh, Aquí hay dos opciones. Una, que el cuadro de lista a mí me permite mostrar dentro de una tabla alguna información que me pueda ser útil, ¿cierto? Y yo poder a través de esa información hacer, por ejemplo, acá estoy mostrando una ficha puede ser de trabajador, una ficha de apoderado, etcétera, etcétera, ¿ya? Va a depender. Eh, Aparte de la hoja de cuadro de lista, ustedes hagan una hoja que diga lista de datos. Y la lista de datos, por ejemplo, acá ya puse nombre funcionario, el sexo y fecha de nacimiento. Ahí puse una foto por si acaso alguna vez, si alcanzamos a ver cómo se va a insertar la foto de cada uno de ellos, ¿ya? Acá tenemos Jorge Díaz, Vera Sena, Javier Torres, Zona Briones y ahí está el sexo, ¿cierto? Ustedes lo pueden copiar eso, pausan el video nomás y van copiando, ¿ya? Entonces aquí en cuadro de lista, vamos a ingresar este cuadro de lista, lo voy a poner aquí abajito yo,
porque ya está listo, él está creado ahí, pero le voy a dar como el tip, ¿cierto? Cómo tienen que hacerlo. Entonces, vamos a ir a programador, que estamos haciendo eso, vamos a ir a insertar a un cuadro de lista, ¿cierto? En este caso, este cuadro combinado de desplazamiento, este el número y este el cuadro de lista, acá. Cuadro de lista, yo lo dibujo, ¿cierto? Ahí, debe ser amplio, ¿cierto? Y ahí está dibujado, le pongo botón derecho del mouse y voy a ir a formato de control. En formato control me dice cuál es el rango de entrada, dónde están estas personas, ¿cierto? Yo pongo un clic acá, ahí está el cursor, ¿cierto? En rango de entrada, siempre nomás, y voy a ir a la lista de datos, porque tengo los datos, ¿cierto? Y bueno, la lista de datos, esta, ¿cierto? Y acá vincular con celda, la vamos a vincular con el nombre del funcionario, que en este caso vamos a poner aquí, por ejemplo, esa, y ponen aceptar, ¿ya? Si yo pongo Jorge Díaz acá, aquí me pone que es el 1, ¿ya? Que es el primer elemento que yo seleccioné. Si es este, es el segundo elemento. Javier Torres, tercer elemento. Sonia Briones, el cuarto elemento, ¿ya? Y así van, esto es el índice en el fondo. Entonces, para yo poner los nombres de estas personas acá, yo puedo usar lo siguiente, miren. Voy a copiar esto de arriba para que no escribir tanto, ¿cierto? Y el video no sea tan extenso. Control C. Y voy a poner acá, nombre funcionario. Yo a través de este índice del 2 que me entregó esto, es decir que acá seleccionó el segundo elemento, yo voy a usar otra función que es el índice, ¿ya? Entonces, f de x, índice ya la hemos usado, f de x, y aquí pongo la palabra índice, ¿cierto? En buscar una función, acá, voy a ir, y me pone índice, pongo aceptar, ¿cierto? Y acá me va a decir, son dos tipos de índices que tiene Excel, ¿cierto? Yo voy a usar esta, donde tengo una matriz, el número fila, que es esta, el segundo elemento, y el número columna, que va a ser el nombre, ¿ya? Y la primera columna, aceptar. Entonces la matriz, ya sabemos cuál es la matriz, ¿cierto? La matriz es la lista de datos, ¿cierto? Que es esta. La podemos poner completa ahí. Vamos a poner F4 para fijar más o menos la matriz. El número fila, el que se refiere al número de elementos de esa matriz, es el segundo. Y está acá, porque me la dio el cuadro de lista, el 2. Y número columna es el primero, porque el primero está el nombre, ¿ya? El segundo está el sexo y el tercero está la fecha de nacimiento. Ahí está. Y ahí dice Luis Aracena, ¿ya? Entonces ahí yo puedo Javier Torres, Javier Torres. Y yo voy poniendo lo que yo estoy seleccionando acá, lo estoy poniendo en el fondo en una celda. Porque ahora la celda F11, ahí, el valor es Sonia Briones, ¿cierto? Y que está en la índice, ¿cierto? De la lista, Sonia Briones. Si yo quiero traer la fecha de nacimiento de esta persona, la traigo, ¿cierto? Control C, ahí, fecha de nacimiento. ¿Cómo lo hago? Voy a copiar esto, el mismo índice, Control C, lo copio hacia abajo, voy a hacer F2, y dice índice, la lista de datos como es fija es la misma, ¿cierto? Acá, ¿dónde está el índice? En la F10, no en la F11. Ahí está, ¿cierto? Que es la cuarta. Y si es la fecha de nacimiento está en la tercera columna. Enter. Me sale un número, si a usted le sale un número, lo único que tienen que hacer es ir a inicio, ir a fecha, corta, y ahí le sale la fecha de nacimiento, ¿ya? ¿Por qué 3 o columna 3? Porque acá en la lista de datos hay 3 columnas, ¿cierto? La primera columna es el nombre, la segunda el sexo y la tercera es la fecha de nacimiento. Y si quiero poner la fecha, el sexo, ¿cierto? Copio esto nomás. Control C lo voy a copiar ahí para lo menos tenga lo mismo. Y también copio esta fórmula, ¿cierto? F2 aquí. F2, Control C, ¿cierto? Ahí la copio y la copio hacia abajo. Me sale valor, hay unos problemas, ¿cierto? No es F10 el índice, no es el F11, es el F10. Pongo F10 y la columna sexo no está en la 3, está en la 2, ¿cierto? Y ahí sale femenino. Entonces si yo pongo Jorge Díaz, Luis Aracena, Javier Torres,
Lo importante es esto, que en este formulario tengo este cuadro de lista y el listado de personas está en otra hoja, que puede ser una base de datos o una tabla, ¿ya? Lo que yo calculé aquí en cuanto a 34 años, 11 meses y 4 días fue con respecto a una función que no aparece en Excel y es la función si fecha, ¿cierto? Si fecha, aquí está súper clara la función, se escribe así, igual si fecha F4, que es la fecha de nacimiento, punto y coma, la fecha de hoy, ¿cierto? Punto y coma, entre comillas, Y, que es años, y cierra comillas. Entonces me va a sacar entre estas dos fechas cuántos años transcurridos hay. Y me lo saca, 34 años. Ahí está. Entonces esta persona tiene 34 años, son embriones. En cuanto a los meses, acá dice 11 meses, ¿cierto? También uso la misma, si fecha. Y también digo, si fecha, primero pongo la fecha de nacimiento, punto y coma, la fecha actual, punto y coma, y mes. Significa que va a sacar los meses durante estos años. Solamente los meses, ¿ya? Y se pone Y mes. Y M es porque están en inglés, ¿ah? Es de año de year y mes de month, ¿cierto? Y días, si quiero sacar los días exactos, también pongo si fecha. Y también digo fecha de nacimiento, punto y coma, fecha actual, que es esta. Ahí está en azul y en rojo, ¿cierto? Punto y coma, entre comillas, mes o month date, ¿ya? ¿Cuántos días? ¿Ya? Va por cascada, ¿eh? Primero año, mes, días. Acá MD se pone. Y ahí dice 4 días. 34 años, 11 meses y 4 días. Eso en cuanto a lo que es cuadro de lista.